Hola amigos, hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado ustedes? Me es muy grato poder saludarles una vez más, extendiéndoles una bienvenida a este su canal, Emergencias Bíblicas. Si es la primera vez que tú estás viendo nuestro canal, te invitamos muy amablemente para que te suscribas al mismo. Al tiempo, para aquellos amigos y hermanos que ya forman parte de nuestra comunidad, dele like, no está de más hacerlo, no te olvides. Algunos me han dicho que ellos quieren hacerlo pero que se les olvida. Es muy grato poder contar con cada uno de ustedes. Envío un saludo a los hermanos de México, a los hermanos de Perú, a mis hermanos de Colombia, a los hermanos que están en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Canadá, en Bélgica, en Alemania, en Suecia, en Holanda, ¿en qué otro país? En Venezuela, en Panamá, en Costa Rica, en Belice, en Uruguay, en Chile, creo que ya lo mencioné. Cada uno de ustedes son muy importantes para este servidor. Y a cada uno de ustedes les extiendo una bienvenida muy especial a este estudio que vamos a sostener, que durante toda esta semana llevó como título Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bienvenido. Del maestro para los maestros. El libro de los Salmos toca diversos temas relacionados con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Durante esta semana, el tópico va a girar alrededor de temas tales como la divinidad de Jesús, la filiación divina de Jesús, su obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor, la traición que sufre, el sufrimiento, el hecho de que sus huesos no fueron quebrados, entre otros temas. Entonces, es tal vez uno de esos temas que son muy interesantes y que pueden resultar también un poco álgidos en algunos aspectos que ya se van a dar cuenta del por qué se los estoy diciendo. Vamos a orar para comenzar el estudio de nuestra lección. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito seas y para siempre sea tu misericordia. Gracias por escucharnos y por acompañarnos. Lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en el Salmo 118, los versículos 22 y 23, y dice de la siguiente forma: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Durante esta semana entonces vamos a hablar de algunos de los salmos mesiánicos. Estos salmos, como su nombre lo indican, habla acerca de la obra del Mesías, lo que el Mesías vendría a realizar. Algunos de ellos hablan de la forma regia como la que el Mesías adoptaría. Otros van a exponer el singular sufrimiento que nuestro Salvador tendría. Entonces, sin más dilación, vamos a entrar inmediatamente al estudio de cada uno de los días de la semana con sus correspondientes títulos alusivos y que son importantes para que nosotros podamos entender de qué se trata. Un dato importante que voy a resaltar: en algunos de los días, en algunos de los episodios del estudio, vamos a hacer mención de algunas cosas de naturaleza teológica. Esténse pendientes porque elaboraré algunas gráficas que probablemente insertaré en alguno de los días para que estemos pendientes de esto. Entonces, vamos a entrar inmediatamente al estudio de nuestra lección. Para hoy domingo 25 de febrero, el título es El pastor divino y abnegado. Es un tema muy bonito. La figura del pastor era muy fácil de entender por los antiguos hebreos debido a que este oficio es uno de los más antiguos que aparecen en el texto bíblico. En el capítulo 4 del libro del Génesis encontramos que Abel era pastor de ovejas. El segundo hijo de Adán ya era pastor de ovejas. ¿Por qué se utiliza esta expresión? ¿Por qué se utiliza esta imagen para la relación que hay entre Cristo y su iglesia? Hombre, simplemente porque los pastores vivían con sus rebaños, cuidaban de cada oveja personalmente, le entregaban nombre a esas ovejas
y las ovejas, por supuesto, conocían a su pastor. En el Antiguo Testamento, el Salmo 23 es un salmo precioso, ¿verdad? Jehová es mi pastor. ¿Quién no se ha aprendido este salmo? Hace unos días preguntamos cuál era el salmo que más te gustaba y cuál era tu salmo favorito y cuál era el salmo que te habías aprendido en primer lugar. Creo que el Salmo 23 ganó porque es un salmo precioso. Ahora, en el Nuevo Testamento la figura del pastor se sigue utilizando. Esta imagen vigorosa, esta imagen vibrante es asignada ahora a nuestro Señor Jesucristo. Pero se le dan otros detalles muy curiosos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se nos indica que Jesús, además de ser el buen pastor, Él conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. En la actualidad, todavía en el Medio Oriente, cuando los pastores se unen y sacan sus rebaños, las ovejas se mezclan buscando el pasto y toda esa cuestión. Y cuando el pastor quiere dividir el rebaño para llevarse sus ovejas a su redil, las llama por su nombre. Y las ovejas escuchan y conocen la voz del pastor y lo siguen. Eso es muy importante porque así mismo debe ser nuestra relación con nuestro Dios. Yo te pregunto hoy, ¿qué ejemplo usarías tú hoy para ilustrar la relación de Dios con su pueblo? Déjame en tus comentarios, ¿qué ejemplo usarías tú hoy para ilustrar la relación de Dios con su pueblo? Te sugiero que utilices un oficio actual, porque desafortunadamente el oficio de pastor en las grandes ciudades es un oficio completamente desconocido. Entonces, hoy también tenemos el oficio de pastor, pero pastor de iglesia, no el pastor de campo. Hoy el pastor de iglesia también tiene mucha cosa que hacer. Alguien dijo con cierta razón que el pastor es el único general a quien sus soldados le disparan por detrás. Hay pastores que abusan de su congregación y hay congregaciones que abusan de su pastor. Creo yo que nosotros, en calidad de pastores, debemos imitar al pastor de los pastores, a nuestro Señor Jesucristo, quien dijo que Él daba su vida por sus ovejas. Apreciado hermano, apreciado amigo, tú eres pastor en tu propia casa. Posiblemente tú eres pastor de un grupo empresarial. No solamente Dios está esperando que la labor de cuidar a las ovejas que han sido puestas en su mano le corresponda a aquel que, como este servidor, tomó la responsabilidad delante de Dios de ser un pastor divinamente señalado por Dios. Hoy es lunes 26 de febrero y el título de la lección es El Mesías Sufriente. Lindo tema. El salmo en el cual se basó este capítulo de la lección, este tópico de la lección, es el Salmo 22. Vamos a analizar brevemente el Salmo 22. Este es un salmo de David. Ustedes leen en el sobrescrito que está encima del número del salmo la expresión sobre Ajelet Zahar. Este vocablo traduce literalmente la sierva de la aurora, pero no tenemos certeza acerca de su verdadero significado y aplicación dentro de la liturgia, dentro de la salmodia. No tenemos. Quiero también explicar que la palabra Mesías, que aparece aquí, el Mesías sufriente, es un vocablo hebreo que significa ungido. Eso es lo que significa la palabra Mesías. Por otro lado, este es un salmo mesiánico, pero con una perfecta identificación con los salmos de súplica individual. En el Salmo 22 nosotros encontramos que se hace una descripción profética del sufrimiento del Mesías. Se habla con mucho detalle de lo que este personaje divino tendría que venir a sufrir en esta tierra. Dentro del Salmo encontramos que el orante cree que es Dios quien se ha separado de él, porque en todo el texto no encontramos una alusión clara de que el orante, que en este caso es David, sienta que él se haya apartado de Dios. Él
David cree que es Dios quien se ha apartado. Es impresionante, ¿verdad?, cómo se presenta a través de imágenes muy poderosas el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta cita que encontramos en el Deseado de todas las gentes en la página 701 es preciosa y que está en perfecta armonía con el tópico que estamos estudiando. Sobre Cristo, como sustituto y garante de nosotros, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. En el Salmo vamos a encontrar imágenes de toros fuertes, de leones rugientes, de perros que resaltan la crueldad y la animosidad con la que Satanás, utilizando a sus esbirros, a sus secuaces, a su gente, atacó a nuestro Señor Jesucristo en el tiempo cuando Él estuvo haciendo su obra salvífica. Y de manera especial en las últimas horas, cuando Cristo estaba en el Getsemaní. Allí Cristo expresó un clamor profundo de lo que Él estaba experimentando. Bueno, precisamente el Salmo 22, Jesucristo lo usa también. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él habla también de que contar puedo todos mis huesos. El Salmo 22 es una verdadera obra de arte y una pieza teológica en cuanto a cristología se refiere, de altísimo nivel, que bien vale la pena que nosotros le prestemos atención. Pero por otro lado, yo quiero llamar la atención y decirles que tengan mucho cuidado con algunos miembros de la congregación y algunas personas quienes están ahora con el invento de que el verdadero nombre de Jesús no es Jesús, sino Yeshua HaMashiach. Cuando Cristo vivió en el período del Imperio Romano. Y la cultura era la cultura greco-romana. En ese orden de ideas, el nombre Jesús es el nombre que el ángel le entregó a Jesús. Que quieran decir que es que en hebreo se dice es Yeshua, eso es verdad, pero es que Jesús no vivió en el tiempo hebreo, no vivió en el período del Antiguo Testamento, vivió en el Nuevo Testamento. Lo importante aquí no es tanto destacar el cómo es que se deba llamar a Jesús, sino que tú le prestes atención y hagas caso a las palabras que Él nos dejó. El martes 27 de febrero nos trajo un tema también espectacular y su título es Siempre fiel a su pacto. A través del relato bíblico se evidencian varios pactos realizados entre Dios y algunos hombres. Voy a enlistar, y aquí van a aparecer los nombres de los pactos que se han realizado en el texto bíblico entre Dios y algunos personajes famosos. Por ejemplo, comenzamos con el pacto adámico. Este pacto aparece allá en Génesis: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente. Todo esto forma parte del pacto que Dios le hizo a Adán. El segundo pacto es el noáquico. El pacto que Dios hace con Noé. Nunca más voy a destruir la tierra con diluvio. Fue el pacto que Dios hace con Noé después del diluvio. Acto seguido viene el pacto abrahámico. Es el pacto que Dios hace con Abraham, donde lo comisiona y donde Dios le dice que él sería padre de muchedumbres y que acepte ser su hijo y Dios decida ser su Dios. Luego sigue el pacto mosaico, bastante conocido por nosotros, cuando a través de la sangre Dios establece un pacto con el pueblo de Israel. Y tenemos el pacto davídico, que es el pacto que vamos a hablar en esta oportunidad. De todas formas, en todos los pactos, Dios siempre es fiel a la parte del pacto que a Él le corresponde. Un dato que no debe pasar desapercibido es el hecho de que el Salmo 89, aunque habla del pacto davídico, no fue escrito por David, fue escrito por Etán. Ahí dice, masquil de Etán. ¿Qué significa masquil? Hemos dicho, y bueno recordar es, que masquil significa prestar atención, comprender,
En otras palabras, es una armonía que ayuda al entendimiento. Es Etán quien habla del pacto que Dios realizó con David. No es David quien está hablando del pacto, es Etán. Y lo que es maravilloso en este salmo es que Dios, como se muestra siempre fiel a su parte del pacto, Él sabe que el otro, el pactante, o sea, nosotros, no somos tan fieles. Y Él está dispuesto a perdonarnos a nosotros. Esto es increíble, ¿verdad? La misericordia de Dios perdona el error del otro pactante, que en este caso eres tú y soy yo. Volviendo al caso del Salmo 89, aparentemente Etán conocía la situación de David, pero en el versículo 19 se sugiere que Dios le mostró a Etán, aparentemente es Etán quien está recibiendo esa visión, donde Dios le muestra todo lo que implica la elección de David como rey. No era solamente por seguir la costumbre de la época de tener un rey. Es que David era un hombre conforme al corazón de Dios, siempre y cuando David anduviese en los caminos de Dios. Pero bonito es, querido hermano, que Dios siempre es fiel al pacto. Ya pasaron todos estos pactos y Dios ha hecho un pacto contigo, ha hecho un pacto conmigo. ¿Te has mantenido fiel al pacto que hicimos con Dios cuando nos bautizamos? De no ser así, bendito sea Dios, que Él es siempre fiel y está dispuesto a perdonar nuestros errores, pero no debemos estar en el jueguito de quebrantar el pacto para que Dios nos perdone, volver a quebrantar el pacto para que Dios nos perdone. Esa no debe ser la tónica de nuestro crecimiento espiritual. Mantengámonos fiel en el pacto que hicimos con nuestro Dios. Miércoles 28 de febrero, se está acabando febrero, y el título de la lección es Rey eterno de poder incomparable. La lectura de los Salmos 2, el Salmo 110, el Salmo 89, entre otros, nos enseñan que Cristo es el Rey. En todo el universo, escuchen bien, en todo el universo, en todos los mundos, los representantes que Dios dejó en cada mundo habitado mantuvieron su fidelidad a Dios y conservaron la representación de Dios en esos mundos habitados, menos la tierra. ¿Por qué Adán sucumbió frente a la tentación de Satanás y le entregó a Satanás la representación de Dios en esa tierra? ¿Te imaginas tú? Cuando esto ocurrió, Dios tenía que actuar. Dios actuó. Cuando Adán pierde esa representación, es decir, esa extensión del trono de Dios en esta tierra, la extensión del gobierno de Dios en este planeta Tierra, el plan de salvación se activó. Echando un poco hacia atrás, cuando en las cortes celestiales se dio el combate, la batalla entre Miguel y sus ángeles contra Satanás, que está descrita en Apocalipsis 12:7, Satanás quiso sentarse en el trono de Dios, como lo expresa el libro del profeta Isaías, pero fue expulsado. Entonces, cuando Satanás, toma dominio sobre la tierra, hay una parte del gran gobierno de Dios que no le pertenece a Dios en un sentido. Hay una parte, así sea minúscula, del vasto, del infinito gobierno de Dios, en donde no hay un representante de Él. En otras palabras, no hay una extensión del gobierno de Dios. Y esa era la tierra. ¿Qué vino a hacer Cristo? Cristo enfrentó a Satanás para quitarle la representación que Satanás le había quitado a Adán por engaño, y Cristo se la arrebató en franca lid. Y finalmente, cuando el enemigo sea derrotado, definitivamente, Cristo le entregará la representación del planeta Tierra al Padre y le dirá: Señor, aquí está, recuperado el planeta que se había perdido. Y en ese momento el gobierno de Dios, todo el gobierno de Dios, se volverá uno solo, y la paz, la dicha y la armonía se volverán a establecer en todo el universo. ¿Quién logró esto? El Rey eterno de poder incomparable, nuestro Señor Jesucristo.
Con el jueves 29 de febrero se acabó el mes de febrero y el título es Sacerdote Eterno según el orden de Melquisedec. Esta es una lección a la que hay que prestarle mucha atención. Noten ustedes que la autora dice según el orden. Melquisedec, ese personaje que aparece en el libro de Génesis, no es ni Jesús ni es el Espíritu Santo. Fue un personaje real que fungió como rey y sacerdote en un lugar específico de la tierra. Como su aparición en el texto bíblico es así de repente, a Melquisedec no se le conoce ninguna genealogía, no se menciona quién es su padre. ¿Por qué decimos esto? Porque en el capítulo 5 de Génesis se presenta toda una genealogía de los descendientes de Adán. Luego en el capítulo 11 de Génesis, que antecede al capítulo 14, donde aparece la persona de Melquisedec, se da una genealogía de los descendientes de Sem. Pero en el caso de Melquisedec no se menciona absolutamente. Entonces, como Melquisedec es introducido sin presentar genealogía alguna, Pablo se vale de él como un medio para ilustrar el sacerdocio de Jesús, quien no tiene realmente ninguna genealogía, porque Jesús es eterno. Entonces el Salmo 110 nos va a presentar este personaje. ¿Por qué Pablo utiliza a Melquisedec como una figura parecida a Jesús? En primer lugar, porque él contrasta el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio levítico necesitaba una genealogía. Te lo ilustro leyendo Esdras capítulo 2 versículos 61 y 62. Lo puedes buscar. Unos sacerdotes quisieron buscar su genealogía y cuando la buscaron en los libros de la genealogía, no encontraron su genealogía y fueron expulsados del sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico necesitaba una genealogía que los identificara como descendientes de Aarón. Y como no pudiesen encontrar esa genealogía, pues simplemente no podían fungir como sacerdotes. En el caso de Melquisedec, no necesitaba eso porque él no tenía genealogía. Y ahora Pablo, de una manera brillante, dice, miren hermanos, el sacerdocio levítico en la cruz del Calvario llegó a su fin. Y ahora, el orden que sigue es el orden de Melquisedec. Por supuesto, no es que hubo un sacerdocio dirigido por Melquisedec. Pablo está utilizando la figura de Melquisedec para ilustrar el sacerdocio de Cristo. Ningún sacerdote levítico, ninguno fue rey. Mientras que Cristo es rey y es sacerdote. Cristo existió mucho tiempo antes que Melquisedec, es eterno. Cristo creó a Melquisedec. Por eso tenemos la absoluta seguridad de decir de que Melquisedec no es Cristo, pero sí es una figura que el apóstol Pablo utiliza para hacer la diferencia. Pablo concluye diciendo que este sacerdote, que hoy es Cristo Jesús, al sentarse como mediador, al sentarse como rey y como sacerdote, nos ofrece un mejor sistema. El apóstol Pablo nos está diciendo que en Cristo Jesús no tenemos que sacrificar ni un solo macho cabrío, no tenemos que sacrificar corderos, no tenemos que hacer ningún tipo de los sacrificios que se hacían en el antiguo sistema levítico, porque en Cristo Jesús todo eso se cumplió. Y adicionalmente, además de que Cristo nos perdona, Él es rey y nos va a hacer sentar con Él en el trono de su Padre para darnos también la heredad que le prometió Dios a todos aquellos que sean fieles en esta tierra. Qué bueno que nosotros podamos tener en nuestro Señor Jesucristo un verdadero representante. Tenemos a Dios por esta mano y al hombre de esta otra mano. La naturaleza doble de nuestro Señor Jesucristo, que es el único ser en todo el universo que tiene dos naturalezas unidas en un mismo cuerpo, hace posible que seamos aceptados delante de nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por tener un sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades.
Hemos llegado a la conclusión de nuestra lección. No sé cómo les ha parecido a ustedes. A mí personalmente me ha parecido una lección muy rica, muy interesante. Y hemos llegado al primer día del mes de marzo, viernes 1 de marzo, con el tema para meditar, para reflexionar, para pensar. Voy a compartir esta cita que me parece que es espectacular. Por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su divinidad se aferró al trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza en el monte Horeb, diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, como aparece en Éxodo 3:14. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy, el niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne, según 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y a nosotros hoy nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, según Juan capítulo 10, versículo 11, 6, versículo 51, 14, versículo 6 y Mateo 28, 18. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengan miedo. Esta cita la encontramos en El deseado de todas las gentes, la página 16. Una cita que engloba todo esto que hemos venido hablando. En Cristo Jesús se concentran todos los poderes del universo. Cristo es Dios, Él es Rey, Él es el Mesías, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro garante, nuestro sustituto, Él es el todo y todo en nosotros. Alabemos el nombre de nuestro Dios por tener de nuestro lado a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, hermanos y amigos, por acompañarnos durante esta semana. Nos complace poder saludarlos a cada uno de ustedes. Dejen sus comentarios, no olviden darle like a cada uno de estos videos para que contribuyan y nos ayuden con el desarrollo de este ministerio. La lección de la próxima semana lleva como título Lecciones del pasado. Lecciones del pasado. Que Dios los bendiga es mi deseo y mi oración. Bendiciones.